Cádiz, un grupo de ciudadanos libres plantó los cimientos de la España constitucional, de la España liberal, de la España que soñaba con que los españoles fuéramos ciudadanos y no súbditos. Pocos años más tarde, la tiranía acabó con el sueño constitucional. Pero la semilla de la libertad ya se había sembrado. El sueño de una España ciudadana había comenzado. Los españoles nos dividimos en bandos y firmamos las páginas más negras de nuestra historia. Una guerra entre compatriotas, odios, rencores y venganza entre hermanos. La división entre rojos y azules nos hizo vivir otro capítulo negro de nuestra historia. Perdimos nuestras libertades, nuestros derechos. El sueño de una España constitucional, diversa y libre, quedó sepultado durante años. Pero resurgimos y pusimos por delante lo que nos une, no lo que nos separa. Y gracias a un grupo de valientes, nos volvimos a sentar en la mesa para construir juntos una España de ciudadanos libres e iguales. Puedo prometer y prometo. En los años 80 abrimos España al mundo, una España moderna y de oportunidades. Pero España perdió el rumbo. No hay proyecto ni sueños de futuro, promesas incumplidas y frustración. Y hasta hoy seguimos sin rumbo, sin liderazgo, sin ambición, sin aliento. ¿Y la europea? Merecemos un gobierno que esté a la altura de lo que somos y un nuevo proyecto común para una generación. El proyecto que nos permita recuperar el aliento y la esperanza que nunca debimos perder. Buenas tardes y bienvenidos a este acto de la campaña de la ilusión en Bilbao. Recibamos en el escenario a Fernando Maura, número 6 de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por Madrid. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ciudadanos en Bilbao. Para mí es una enorme satisfacción poder acompañar a Albert Rivera en este acto, en este primer acto que él tiene en Bilbao, y hacerlo además en presencia de muchos muy buenos amigos que he tenido la oportunidad de saludar unos momentos antes de empezar este acto. Gentes que han luchado por la libertad en el País Vasco, que han dejado su sudor, su esfuerzo, que han trabajado para que todos nosotros tengamos el derecho de estar aquí, la oportunidad de estar aquí, la oportunidad de hacer las cosas que estamos haciendo. Gentes como mi amigo Teo Uriarte, como tantos otros que han venido aquí y que han podido, a través de su presencia, contribuir a que lo que estamos haciendo sea un éxito seguro el 20 de diciembre. Es una oportunidad muy importante. Yo, como ya llevo mucho tiempo en política, quizás me toca hacer eso del abuelo Cebolleta y contar alguna historia que pasó en este País Vasco hace algún tiempo. Pasó en el año 1997, en el mes de julio, cuando se produjo eso que mi amigo Melchor Miralles calificó oportunamente, yo creo, como el asesinato a cámara lenta de Miguel Ángel Blanco. El asesinato de Miguel Ángel Blanco produjo lo que se llamó el espíritu de Hermoa,
que consistió en la invasión pacífica y democrática de muchos miles, muchos cientos de miles de personas en las calles y en las plazas del País Vasco y del conjunto de España. Una de esas personas, muy joven entonces, todavía joven hoy, aunque con todo lo que ya lleva ha aprendido mucho, está entre nosotros también esta tarde. Se llama Albert Rivera. Albert, que junto con otros tantos cientos de miles de españoles, quiso decir lo que tantos dijimos también entonces. Cuando lo secuestraron antes del criminal asesinato, que no lo mataran, después, llorando todos juntos su desaparición. Pues bien, ese espíritu de Hermoa era un grito de unidad, una petición de unidad. No puede ser que nos arrebaten a un representante del pueblo. No puede ser que nos quedemos quietos ante esta felonía. No lo podemos tolerar. Y eso fue lo que dijimos todos. Y luchamos por la unión de todos los demócratas en contra de los que querían arrebatarnos el modelo de convivencia que los españoles nos habíamos dado en 1978. Pero luego, después de ese espíritu de Hermoa, el nacionalismo vasco, que se sintió atacado cuando no le estaban atacando, se reunió en el Pacto de Estella con los terroristas. Y como colofón de todo ese proceso, en el año 2005, el Lehendakari, entonces Juan José Ibarretxe, presentó un proyecto para consolidar ese proyecto de desunión, de división entre los vascos, entre nosotros, y entre los vascos y el conjunto de los españoles también. ¿Qué hicimos desde el País Vasco? Lo recordará Teo, lo recordamos todos. Nos opusimos desde las instituciones, pero también pacífica y democráticamente desde la calle. Y conseguimos derrotar ese proyecto de división entre los vascos y de división entre el País Vasco y el resto de España. Pero el espíritu de Hermoa fue también un grito de libertad. Y a nadie le podrá sorprender que ese espíritu que contagió el País Vasco, que contagió a Cataluña, que contagió al resto de España, haya producido también en Cataluña un proyecto para la regeneración democrática que es precisamente Ciudadanos. A nadie le puede extrañar que viniera desde Cataluña también ese proceso y ese proyecto de regeneración española, porque Ciudadanos, a diferencia de otros, no es un partido que haya nacido en los platós de televisión, es un partido noble, porque ha nacido en el combate difícil, en la lucha contra el nacionalismo en territorio hostil, como también lo fue nuestro proceso, nuestro trabajo y nuestra lucha. Pues bien, en esta historia que estoy narrando, ha llegado el momento en que podamos hacer algo significativamente distinto en la historia de España. Ha llegado el momento de que todos esos sueños se puedan concretar en algo real, en un proyecto de verdad de cambiar las cosas en España. Ha llegado el momento y ese momento va a ser el 20 de diciembre. Esa circunstancia que para todos nosotros ha sido tan importante, ese origen del que os he hablado ahora, tiene el recorrido que ha tenido y va a tener el resultado de un enorme, un magnífico resultado el 20 de diciembre. Vamos a conquistar esa posibilidad y ese cambio. Lo vamos a hacer otra vez pacíficamente, otra vez desde las urnas. Lo vamos a hacer venciendo
pero sobre todo convenciendo. Eso que decía don Miguel de Unamuno en Salamanca en el año 36, podréis vencer, pero no nos convenceréis. Pues nosotros vamos a vencer y vamos a convencer, pero lo primero vamos a convencer. Y eso es lo que realmente se puede pensar que va a ocurrir el 20 de diciembre. Vamos a llenar las urnas de votos ilusionados. Vamos a llenar las urnas de votos por el cambio, de votos por la regeneración democrática. Y sobre todo aquí en Bilbao, aquí en el País Vasco, yo quiero decir, para terminar, algo que me parece que debe ser dicho, porque algunos pensarán que el voto a Ciudadanos aquí, de acuerdo con lo que dicen las encuestas, es un voto que no es útil. Yo diré una cosa que creo que también es importante decirla. No hay voto más inútil que el voto que no te convence. No hay voto más inútil que el voto del que te vas a avergonzar al día siguiente cuando veas el resultado que se haya podido producir. No hay voto más inútil que el que no sirve más que para perpetuar un sistema que nos ha llevado hasta donde estamos aquí. Por eso, con ilusión, con alegría, con esperanza, para hacer a Albert Rivera presidente del Gobierno de España, vamos todos a votar el 20 de diciembre. Muchas gracias. El día que puedas leer esta carta, quiero que vivas en un país mejor. Un país en el que nos ayudemos y nos demos la mano. Un país sin luchas y sin bandos. Un país en el que puedas estudiar o ir al médico sin importar el dinero que tengamos. Y en el que puedas vivir sin miedo. En el que tengamos derecho a equivocarnos, pero podamos volver a levantarnos. Un país en el que puedas soñar y perseguir tus sueños. Un país en el que respetemos a nuestros mayores. Un país en el que los hombres y las mujeres no solo digamos que somos iguales, sino que lo seamos de verdad. Un país mejor para ti y para todos. Porque el verdadero sueño de un padre es que sus hijos mantengan viva la ilusión. A mi hija, Daniela. A mi hijo Raúl. A mi familia. A mi nieta Mara. A mis hermanos. A mis amigos. A mi hijo Héctor. A mis amigos. A mis padres. A mis vecinos. A mi país. Con todos ustedes, Albert Rivera, candidato de Ciudadanos a la presidencia del Gobierno de España. Buenas tardes a todos. La verdad es que es un honor venir por primera vez, no por primera vez a Bilbao, pero sí por primera vez a celebrar un acto con mis compañeros aquí en el norte de España, en esta ciudad emblemática del norte de España, en Bilbao, en el País Vasco. Muchas gracias.
Gracias por dejar pequeña esta sala, llenarla de ilusión. Hay aquí 500 personas un día cada día como hoy y es un orgullo, la verdad, ver cómo el proyecto de Ciudadanos llega a todos los lugares de España. Y como no podía ser de otra manera, un lugar tan importante para España como el País Vasco. Un lugar emblemático porque es parte del origen de este país, porque es parte de la industria, del trabajo, del esfuerzo de muchos españoles, porque aquí hay gente de todas las partes de España y, por supuesto, gente nacida en el País Vasco, y porque todos los españoles aquí más que nunca debemos proclamar que somos iguales. Yo creo que defender un proyecto común para España es un orgullo. Defender un proyecto común para España siendo catalán es un orgullo. Y defender un proyecto común para España siendo catalán y hacerlo en Bilbao y en el País Vasco es todavía mayor orgullo. Porque precisamente en lugares como este, yo que soy también catalán, sé que es donde más difícil a veces es defender la igualdad, donde más difícil a veces es decir, sí, soy vasco pero soy español, donde más difícil es explicarle a la gente que no hay que escoger entre nuestro padre y nuestra madre, que es parte de lo mismo, que ser vasco ser español y que ser español y la gente que ha nacido en el País Vasco es española por eso, porque ha nacido en estos lugares de España. Así que yo sé perfectamente en otra condición, en la de catalán, lo que vosotros vivís, lo que habéis vivido, que es todavía más duro de lo que hemos vivido los catalanes, porque vosotros no solo habéis tenido que defender esa posición frente al nacionalismo excluyente, frente al nacionalismo homogéneo, sino que lo habéis tenido que haciendo muchos años jugándose la vida, como decía aquí Fernando. Yo debo confesaros una cosa que ya escribí, lo confesé en el primer libro que escribí, y quiero decirlo aquí expresamente, ¿no? A mí me lo preguntaba el otro día un periodista, ¿cuál es uno de tus principales motivos por el que entraste en la política, ¿no? Y debo confesar aquí que uno de los motivos que me hizo implicarme en la vida pública fue el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Porque ningún español de bien puede olvidar las horas y la tarde de aquel mes de julio que pasamos todos los españoles. Yo tenía entonces 17 años, si no recuerdo mal, y me acuerdo perfectamente, ¿no? Porque fueron momentos dramáticos, porque a los que nos gustaba, yo ya estaba pensando estudiar Derecho, justo empezaba, si no recuerdo mal, ese verano, en septiembre, mi carrera, mis estudios de Derecho, y desde luego, para alguien que tiene inquietudes, para alguien que defiende la justicia, para alguien que cree que los españoles somos iguales, ver aquel día era más que una pesadilla. No me lo quería creer, no se lo quería creer nadie. No podíamos pensar que hubiera tal vileza y tal forma de actuar de personas, que se llaman personas, ¿no? Porque si siempre el dolor es perverso, el dolor calculado, el dolor prolongado, la perversidad y el horror y el miedo que sembró aquel atentado, creo que lo tenemos todos marcado. Yo me acuerdo seguramente más de aquellos minutos que de muchos minutos de mi vida, porque fueron minutos horrorosos que no queríamos creer. Pero efectivamente España, en los momentos difíciles, es cuando ha demostrado que es una gran nación. España, cuando se ha sentido amenazada, ya sea por el terrorismo, ya sea por la crisis, ya sea por el enfrentamiento, ya sea por la guerra, ya sea por el fanatismo, nos hemos levantado, nos hemos dado la mano y nos hemos vuelto a poner a trabajar juntos. Y España ha derrotado al terrorismo en España, hemos derrotado a ETA juntos, lo habéis derrotado sobre todo vosotros también, porque lo habéis sufrido y porque les habéis sabido derrotar sin ganas de venganza. Yo he titulado uno de los títulos de mi libro, Con sed de justicia y sin sed de venganza. Y hago referencia precisamente a las víctimas del terrorismo. Porque si algo ha demostrado, si hay algo que demuestre lo fuerte que es nuestra democracia, si hay personas que representen la grandeza de la democracia española, son las víctimas del terrorismo y especialmente la gente que vivió aquellos años difíciles, aquellos años de plomo en el País Vasco. Porque la gente no pedía venganza, simplemente pedía justicia. Muchos vascos no pedían vengarse de los asesinos, simplemente querían que fueran a la cárcel y cumplieran condena. Muchos hoy pensamos todavía que no se trata de hacer apaños con los que cumplieron o no cumplieron, en este caso, con la democracia, los que asesinaron a mucha gente, simplemente pedimos justicia. Los españoles no olvidamos, los españoles podemos ser demócratas porque nosotros no pagamos con la misma moneda, pero los españoles somos demócratas también porque aplicamos la justicia. Los españoles aplicamos la justicia a todos aquellos que han incumplido las leyes y, por supuesto, a todos aquellos que han asesinado a nuestros compatriotas. Ayer estuve en un funeral
lamentablemente, también de terrorismo internacional, de terrorismo contra nuestra policía, contra 2 policías españoles en Kabul, asesinados en manos del fanatismo, del terrorismo. Y los terrorismos, como las dictaduras, no entienden de ideología. Todos son iguales, todos son perversos, todos son profundamente antidemocráticos. Así que, en un lugar como este, donde se respira en esta sala gente demócrata, gente que quiere libertad, gente que ha defendido esa libertad, esa igualdad, creo que es donde Ciudadanos tiene que también poner un pie en las instituciones, poner un pie también y conseguir representación en el Congreso de los Diputados por las circunscripciones del País Vasco. Estoy convencido de que los vascos que quieren libertad, los vascos que quieren igualdad, los vascos que quieren solidaridad y unión, todos esos vascos que ya sea con el Foro de Ermua, con Basta Ya, con muchos otros movimientos civiles, demostraron a toda España y nos dieron una lección de cómo darse la mano y levantarse. Todos esos vascos de bien que optaron por la libertad, la democracia y la justicia y no por la venganza ni por salirse de la ley. Estoy convencido que muchos de ellos van a poner los ojos en Ciudadanos el próximo 20 de diciembre. Estoy convencido que los que lucharon en aquellos años, ellos y sus hijos, también van a pensar en Ciudadanos como una opción. Así que yo le quiero pedir a toda esa gente que en el País Vasco ha dado la cara por toda España, ha defendido la unión de todos los españoles, habéis defendido las libertades como nadie. También pongáis un voto con ilusión y pongáis todas vuestras ganas el próximo 20 de diciembre. Sin duda, el voto que representa al constitucionalismo, el voto que representa la valentía, la libertad, la igualdad de todos los españoles, la unión sin complejos de nuestra España, de la de todos, sin duda es Ciudadanos. Así que seguramente el próximo 20 de diciembre más de uno se va a llevar una sorpresa, porque estoy convencido que muchos vascos, muchos ciudadanos de esta comunidad autónoma van a optar por Ciudadanos. Y lo van a hacer simplemente porque tienen los mismos problemas que el resto de españoles, simplemente porque el paro, la corrupción, la economía, la precariedad laboral, la sanidad son los mismos problemas que en el resto de España. Yo vengo de una comunidad autónoma donde nos hicieron creer durante muchos años que para ganar las elecciones había que decir cosas distintas a lo que decíamos en Murcia, en Madrid, en Alicante, en Sevilla o en Melilla. Y el nacionalismo decía, no, es que en Cataluña solo pueden ganar los nacionalistas. En Cataluña, si el PP y el PSOE quieren sacar votos, tienen que ser nacionalistas o pactar con los nacionalistas. Y hubo un movimiento civil que se llamó Ciutadans de Cataluña, que luego se llamó Ciudadanos, que dijo no. La sociedad civil catalana se va a levantar frente a esto, va a constituir un partido político y vamos a defender lo mismo en toda España. Vamos a defender esos valores desde la catalanidad, pero por supuesto desde la españolidad, igual que hicieron aquí muchos ciudadanos vascos. ¿Y saben qué pasa? Que aquello que empezó como una plataforma civil, aquello que sacó 3 escaños y fue un éxito, hoy es el partido que lidera la oposición en Cataluña con 25 escaños, encabezados por Inés Arrimadas, con 25 valientes, con 25 ciudadanos que quieren ser iguales al resto de españoles, que hablan en catalán y en castellano, que defienden un modelo plural y de una sociedad diversa, pero por supuesto unida. Así que a mí no me tienen que contar lo que es imposible, porque imposible es solo una opinión, porque imposible simplemente es una excusa para no cambiar las cosas. Imposible es la palabra que utiliza mucha gente cuando le da pereza cambiar las cosas. Así que como a mí no me da pereza cambiar las cosas, como me apasiona y me apasiona venir a sitios como este para defender justo lo mismo que defendí el otro día en Melilla, el otro día en Tenerife o el otro día en Madrid, pues yo quiero proclamar hoy aquí, más que nunca, en Bilbao, que Ciudadanos va a representar a los ciudadanos vascos, que les va a representar para luchar contra los problemas comunes de España y que desde luego hasta el último pueblecito del País Vasco, como digo a veces hasta el último pueblo de Girona, también aquí, hasta el último pueblo de Vizcaya, de Guipúzcoa, de Álava, es tan español como la castellana. Y además yo me he comprometido a algo que quiero recordar aquí. Miren, seguramente los constitucionalistas vascos y catalanes tenemos algo en común. Sabemos lo que es ser moneda de cambio del PP y del PSOE. Sabemos lo que es ser la moneda de cambio para conseguir apoyos de los partidos separatistas a los partidos que gobiernan España. Yo me he sentido moneda de cambio siendo catalán, viendo cómo el PSOE y el PP pactaba con los Pujol, con Carod Rovira, con Esquerra Republicana y viendo cómo muchas veces no defendía nuestra igualdad y nuestros derechos allí donde vivíamos, ¿no? Y estoy convencido que esos pactos también aquí con los partidos nacionalistas también ha visto mucha gente como el PP, el PSOE pactaba con los partidos nacionalistas, como el PNV, o incluso algunos se planteaban pactar en las instituciones con Bildu y otros partidos. De hecho, ahora hay partidos que pretenden gobernar España como Podemos,
de la mano de Bildu. Yo creo que es imposible, y eso sí que no es una opinión, intentar gobernar España con los que quieren romper España, y sobre todo yendo en la misma lista al Senado como hace el señor Pablo Iglesias. Yo no, desde luego, me comprometo aquí a no gobernar a España con condiciones ni apoyos de los partidos separatistas o nacionalistas, porque no se puede gobernar España. Porque creo que para gobernar España hay que tener un proyecto común. Para gobernar España no se puede hacer con cálculos electorales. No se puede gobernar España con la ley D'Hondt. Hay partidos que están haciendo cálculos. Aquí pacto como el PSOE, aquí con Compromís, allí con Esquerra Republicana no sé qué ayuntamiento, allí con los de no sé dónde en Baleares, los de Podemos con todo lo que pilla y todo lo que puede, incluido Bildu y lo que era Batasuna, ¿no? Y yo, sinceramente, yo no sé si eso da rédito o no da rédito electoral. Lo que estoy convencido es que eso te inhabilita para tener un proyecto común para España. Y yo no quiero tener que agachar la cabeza e ir a una parte de España y decir una cosa y en otra otra. Porque yo no soy así, para empezar. Porque yo no me veo representado en ese tipo de política. Yo no quiero gobernar a cualquier precio. Yo quiero gobernar para cambiar este país. Quiero gobernar para poder decir en cualquier rincón de España que somos iguales y que queremos libertades y que queremos una Constitución y que queremos defender nuestra diversidad, nuestras lenguas oficiales, pero dentro de España, no fuera. Así que yo desde luego me comprometo, y saben que soy poco de hacer promesas, no me gusta prometer ni cheques, ni empleo, ni todo esto que hacen otros partidos, pero sí me gusta comprometerme con valores y sí me gusta prometer lo que creo que sí puedo prometer. Y los que me conocen saben que por mi condición, por de dónde vengo, por lo que he visto, por lo que he defendido 8 años en el Parlamento de Cataluña, no haré nunca lo que han hecho otros, que es hacer moneda de cambio a los ciudadanos que votan a los partidos constitucionalistas. Creo que eso es un error de la democracia española, se ha demostrado y no se puede volver a cometer. Así que la entrada de Ciudadanos con mucha fuerza en el Congreso y sin duda si llegamos al Gobierno va a ser también garantía de que los ciudadanos vascos que voten por opciones que defienden la igualdad y la libertad se sientan representados y no se sientan traicionados cada 2 por 3 por el pacto con el PNV, por el pacto con Bildu o por lo que sea. Eso creo que ya es mucho porque ustedes como yo saben lo que ha pasado en los últimos años. Y dentro de eso también hablaba de problemas comunes, ¿no? Y yo quiero defender eso también porque estamos ante una situación en España que parece que en cada territorio de España pues seamos países distintos donde no tenemos problemas comunes. Mire, el mismo problema común tiene el País Vasco que el resto de comunidades autónomas, el paro. Es el mismo problema común. Por cierto, que nuestro enemigo es el paro, no el PP, el PSOE o Podemos. Digo porque ellos no lo ven exactamente igual con Ciudadanos, yo sí. Yo creo que el principal problema de España es el paro y el segundo es la corrupción, no son los demás partidos. Y a eso me voy a dedicar, a hablar de ellos y no a criticar y no, desde luego, a insultar a los demás. Por eso yo creo que Ciudadanos es un proyecto común para toda España, es un proyecto que defiende libertades, igualdad y es un proyecto no solo de valores, sino también un proyecto económico y social. Hemos hecho propuestas toda la campaña, ustedes me habrán escuchado decirlo y a nuestros compañeros, para reactivar la economía, para generar empleo estable, no solo empleo malo, sino empleo de calidad, para complementar los salarios más bajos, para ayudar a los autónomos y quitarles la mochila de la cuota de autónomos si no tienen ingresos, si no tienen beneficios. Hemos hablado también de garantizar los derechos sociales en la Constitución, de reforzar esos derechos para que la gente que pueda tener problemas para acceder a una vivienda o problemas con la sanidad, con la educación, garanticen esos derechos. Nosotros proponemos un sistema de financiación autonómico para toda España en el que haya una caja común donde la sanidad y la educación estén garantizadas. Y, por tanto, al margen de los debates de los nacionalistas, yo creo que el conjunto españoles tendríamos que proclamar con rotundidad que queremos participar de una caja común y que queremos hacerlo para defender la igualdad en la sanidad, la igualdad en la educación, para defender las políticas sociales en toda España. Yo sé, y alguno me preguntaba, ¿vas a ir al País Vasco y vas a ir en campaña? Y dije, sí, y aquí estoy. Y alguno me preguntó, ¿y vas a defender la igualdad de todos los españoles en el País Vasco? Y digo, sí. Digo, y aquí estoy. ¿Y vas a ir al País Vasco a defender tener un modelo federal de financiación donde se integren todas las comunidades dentro de Europa? Y dije, sí. Y aquí lo estoy haciendo. Y les estoy explicando que yo discrepo del PNV. Que yo no creo que los vascos pidan, como ellos dicen, ser distintos. Los vascos quieren vivir mejor. Y los vascos, como el resto de españoles, quieren acabar con el paro y con la corrupción y tener garantizados sus servicios sociales. Y además en el País Vasco hay gente que ha venido por familia, por origen, por muchos motivos, o que trabaja o vive en muchas partes de España. Este es un territorio de España, una tierra de España construida, y especialmente Bilbao, por gente venida de toda España. Así que
sobre todo somos españoles y sobre todo queremos que España funcione. Así que nosotros defendemos un modelo donde las autonomías tengan autonomía, donde tengamos estatutos de autonomía, un país descentralizado. Pero una cosa es descentralizado y otra cosa es que no pongamos en común lo que somos. Así que yo sí, lo digo aquí en el País Vasco. Creo que no depende, desde luego, de los que algunos defienden, ¿no?, de la separación, de la distinción entre vascos y el resto de españoles. Yo creo que al revés, lo que hay que hacer es garantizar que todos los vascos tengan una sanidad y una educación digna. Garantizar que en el País Vasco no haya corrupción, como le pasa en el resto de España. Que, por cierto, para luchar contra la corrupción siempre es mejor un sistema europeo de financiación o un sistema español que no, desde luego, tener una hacienda particular. Ya sabemos que a algunos les gusta mucho esto de las haciendas propias, ¿no? A los señores Pujol también tienen una hacienda propia montada en Suiza, ¿no? Pero no, nosotros queremos una hacienda común, vigilada, una hacienda común para todos, y eso sí, autonomía fiscal, corresponsabilidad, suficiencia financiera, servicios públicos. Así que yo sé perfectamente, porque vengo de Cataluña, cuántos años llevan a ustedes diciéndole que lo del cupo, lo del concierto, es para garantizar los derechos de los ciudadanos vascos. No, no. Una caja común, un sistema federal como el alemán también garantiza los derechos de los ciudadanos vascos. Es más, los garantiza mejor, porque no depende de cómo va mejor o peor el gobierno, no depende de ingresos que entran o salen, depende de una caja común que garantiza que pase lo que pase, gobierne quien gobierne, la sanidad, la educación y las políticas principales están garantizadas. Así que estoy convencido que ser europeo no es solo tener un euro en el bolsillo. Ser europeo es tener una caja común europea, ser europeo es tener un pacto fiscal para todos los europeos, ser europeo va a ser sí o sí tener impuestos comunes en toda Europa. Por tanto, España tarde o temprano tendrá que abordar ese debate y estoy convencido que aquí hay gente sensata, hay gente que quiere ser igual, hay gente que simplemente quiere que se le trate bien, que tengan buenos servicios y nosotros vamos a defender eso. Ya lo sé, ya sé que al PNV y a Bildu esto que digo no les gusta, ni aspiro a que les guste. Simplemente estoy diciendo lo que creemos muchos españoles y lo que creen, estoy convencido, también muchos ciudadanos vascos. Porque yo vengo de una tierra donde me dijeron que no se podía defender el bilingüismo, que eso era una cuestión minoritaria, donde me dijeron que no se podía defender la igualdad de todos los españoles, porque Cataluña era una nación distinta al resto de España, donde nos dijeron que no se podía hablar en catalán y en castellano en el Parlamento, porque eso no lo había hecho nadie en 15 años. Y vengo de esa tierra. Y vengo de una tierra donde nos dijeron, donde dice el señor Mas todavía, que quieren la independencia y que quieren tener una hacienda propia. Y ya les he dicho también lo que hemos conseguido en muy poco tiempo. Así que hemos demostrado con hechos que la igualdad hay que volver a ponerla de moda. Hemos demostrado con hechos que la libertad hay que volver a ponerla de moda. Hemos demostrado con hechos que la unión la vamos a volver a poner de moda en España. Y estoy convencido de que esa moda también y esa ilusión por cambiar las cosas también va a llegar al País Vasco. Estoy convencido de que nos vais a ayudar también con vuestros votos, con escaños en el País Vasco, a defender sin complejos la unión, la libertad y la igualdad de todos los españoles. Y yo quería aprovechar también esta intervención para dar las gracias a mucha gente que nos habéis hecho sentir profundamente orgullosos de ser españoles. A toda esa gente, como Fernando y muchos otros, ¿no?, que estáis aquí y que habéis dado la cara muchos años y os hemos mirado con admiración desde toda España. Desde luego, aquí en el País Vasco habéis tenido a los héroes de nuestra nación, los héroes de muchos años. Los héroes de muchos años han sido vascos, vascos que daban la cara, vascos que se quitaban. Yo recuerdo imágenes de policía aquí, la policía autonómica, quitándose aquel pasamontañas para dar la cara. Yo recuerdo gente también ante situaciones muy delicadas dando la cara y manifestándose. He visto valientes y me he visto reflejado en gente como vosotros. Me he sentido orgulloso, aunque fuera a 600 kilómetros de aquí, veros desde la televisión, veros desde cualquier sitio. De hecho, también he tenido la suerte de conocer a algunos de esos héroes anónimos que estabais aquí. Tengo amigos también que han estado en el Partido Socialista, en el Partido Popular, en el País Vasco muchos años. Y yo en eso, yo no hago distinción. Aquí en el País Vasco no ha habido gente del PSE, gente del PP o ahora de Ciudadanos. Simplemente ha habido vascos valientes, ciudadanos que querían la libertad. Así que, de verdad, gracias por haber sido el faro en el que iluminar el camino también de la libertad, el faro en el que sentirnos representados desde muchas partes de España. Y creo que eso lo habéis logrado. Y creo que los españoles
quizá a veces no, a veces hemos sido justos, pero quizá a veces hemos dejado en el olvido todo ese trabajo, toda esa lucha, toda esa defensa, ¿no?, de esa concepción de España, de ese proyecto común que habéis hecho desde aquí. Yo, como soy también catalán, sé que no es lo mismo defender, no es tan fácil defender la unión de todos los españoles aquí o en Cataluña que defenderla en otras partes de España. Es obvio, es legítimo que veamos la diferencia, ¿no? Pero también les digo una cosa, yo aspiro a que en un futuro, algún día, en esta comunidad autónoma, donde hubo un pequeño espacio de tiempo, una tregua, donde no gobernaron los nacionalistas, yo espero que algún día Ciudadanos sirva para que aquí se forme un gobierno también, un gobierno que aproveche la oportunidad, un gobierno que no deje pasar la oportunidad, un gobierno que no tenga complejos de formar un gobierno constitucional y democrático. Aquí hubo un gobierno encabezado por el lehendakari Patxi López, que yo creo que fue sin duda algo bueno para España, pero también creo que se dejó pasar quizá una oportunidad de consolidar una estabilidad política y una estabilidad constitucional y democrática. Y yo quiero, para ahora y para las próximas elecciones vascas, ya me adelanto, quiero que Ciudadanos entre con fuerza también en el Parlamento del País Vasco para poder defender esa alternativa. Porque soy consciente que ante la decadencia de los partidos tradicionales hay que cubrir ese hueco. Soy consciente que la debilidad del PP y del PSE hace que algunos se froten las manos. Y nosotros queremos cubrir ese hueco. Queremos darle voz y representación a muchos vascos que ya no se sienten representados legítimamente por el Partido Popular o por el Partido Socialista, pero que Ciudadanos puede cubrir para que eso cambie. De hecho, en Cataluña es así. Ciudadanos tiene hoy, pensadlo, el doble de escaños que el PP y el PSOE juntos. Doble de escaños. Por tanto, los mismos escaños que ellos, vaya, o sea, tenemos el doble de escaños que esos partidos y los mismos escaños que el PP y el PSOE juntos. Ellos tienen 26 o 27 juntos, nosotros 25 solos. Por tanto, sí que se pueden cambiar las cosas. Y aquí en el País Vasco va a ser fundamental que consigamos entrar también en el Parlamento Vasco para poder formar una alternativa de gobierno que no dependa de los separatistas, que no dependa de los que creen que los vascos y el resto de españoles no somos iguales, que no dependa de aquellos que piensan más en su statu quo que en la igualdad de todos los españoles. Así que va a ser importante conseguir un buen resultado ahora, sobre todo pensando en que van a venir unas elecciones vascas y vamos a tener que trabajar juntos. Y yo voy a venir a hacer campaña al País Vasco para que entremos en el Parlamento Vasco. Ya sé que a algunos no les gustará, que no quieren que estemos en las televisiones públicas y que, no sé, nos intentan... No pasa nada. Sí entramos en el Parlamento de Cataluña también, sin ninguna presencia en las televisiones públicas de autonómicas y no pasa nada. Lo conseguiremos, que no les quepa la menor duda. Y además con fuerza. Así que quiero transmitirles también, gracias por un lado a lo que habéis hecho y lo que han hecho ustedes hasta ahora, pero sobre todo ánimo para el futuro. Que pensemos que nada está escrito, que el País Vasco tiene que sumarse al cambio también que va a llegar en toda España, que el País Vasco no se puede quedar al margen de un cambio político que se acerca y que en ese cambio político la opción constitucional, democrática, la opción que defiende la Unión, la opción que no se presenta en las listas con aquellos que quieren romper España es Ciudadanos. Otros han optado por aliarse con cualquiera y de cualquier manera. Nosotros no. Nosotros consideramos imposible, desde luego, que se pueda gobernar España de esa manera. Así que creo que a toda aquella gente que quiere cambio, sin duda, todos aquellos que confían en la libertad y en la igualdad, todos aquellos que defienden la unión de todos los españoles, tienen en Ciudadanos todo ese apoyo y sobre todo esa opción de voto. Nosotros creemos que lo vamos a conseguir, sobre todo vamos a intentar poner esa primera piedra, ese primer pie en el País Vasco también en estas elecciones generales, con el empuje que llevamos en toda España, también para que aquí lo consigamos. Y efectivamente lo vamos a hacer seguramente en todas partes del País Vasco, pero especialmente en ciudades como Bilbao. Estoy convencido que en ciudades urbanas, en zonas también metropolitanas, en lugares donde la gente pues es de todas partes, donde la gente viene de todas partes, es donde tenemos también muchas posibilidades, ¿no? Por supuesto que Ciudadanos llega a todos los rincones de España, pero soy consciente también que hay motores y ciudades importantes como Bilbao que pueden colaborar a que consigamos esa representación en el País Vasco. Así que aquí tenéis mucho que decir en Bilbao, también en toda la provincia y también en todas las provincias vascas, pero especialmente en la capital. Yo por eso, antes de concluir, quería haceros también una reflexión respecto a lo que nos jugamos el 20 de diciembre. El 20 de diciembre en toda España
no solo en el País Vasco, nos jugamos subir a un tren que pasa. Y en la vida a veces los trenes pasan una vez, a veces pasan dos, a veces tres. Yo creo que a España le pasa el tren de la regeneración y el cambio político por delante. Nos pasa a todos por delante un tren que creo que debemos tomar, un tren que no nos podemos perder y sobre todo un tren que debemos pilotar, un tren al que debemos subirnos para poder pilotarlo y llevarlo a buen camino. Hay algunos que quieren pilotar el tren pero para estrellarlo. No, vamos a coger el tren pero vamos a estrellarlo. Entonces no, vamos a coger el tren para llevarlo por buen camino, para que este tren tenga un cambio sensato, razonable. Pero un cambio he dicho, no una aventura. He dicho un cambio. Y no digo romper, digo reformar. En la transición, los que la vivieron y la vivisteis, sabéis perfectamente que había una dicotomía. Los que defendían el inmovilismo, el continuismo del régimen franquista en manos de los franquistas, otros que proclamaban la ruptura y la venganza, en definitiva, de unos contra otros, y otros que proclamasteis y defendisteis la reforma y la transición. Una transición tranquila, una transición ejemplar, una transición de la ley a la ley hacia una nueva etapa política. Por suerte no ganaron los inmovilistas, pero por suerte no ganaron los rupturistas. Por suerte ganó el centro político y por suerte ganaron aquellos que lideraban una transición donde los españoles no se dividieran en bandos. Y eso es exactamente lo que proclama hoy Ciudadanos. Escucho cada día reproches, insultos. El debate del otro día yo creo que representa el fin de una etapa, de una vieja política, en el reproche, en el insulto, en el y tú más, sin propuestas, sin ganas de llegar a acuerdos, y tenemos que pasar página. El próximo 20, entre todos, tenemos que empujar esa página de la historia para empezar otra nueva. Yo creo que tenemos esa oportunidad y que no la podemos desaprovechar. Llevamos años deseando esta oportunidad. Llevamos años esperando a brindarnos la oportunidad de decir voy a votar otra cosa. Voy a votar un cambio. Y yo quiero apelar aquí también a mucha gente que votó cambio en otros momentos de España. Hubo mucha gente que votó a la UCD de Suárez. Gente más mayor, claro, pero que votó a la UCD de Suárez. Hubo gente que votó a Felipe González también para iniciar un modelo de bienestar, una entrada en Europa, una transición también hacia una alternancia política con normalidad. Hubo gente que votó después, cuando el Partido Socialista se pasó muchos años en el poder y votó después a lo que era la Alianza Popular, se tuvo que hacer Partido Popular, ir al centro y le votó para cambiar lo anterior. Es decir, ha habido momentos de España en el que mayorías grandes, amplias, han apostado por un cambio. Y este es el cuarto proyecto para España. Suárez y la transición fue el primer proyecto, González, el PSOE, de los 80 fue un segundo proyecto, Aznar y el PP en los 90 fue el tercer proyecto, y a mi juicio ya no ha habido más proyectos. Ha habido proyectos de partido, proyectos de Zapatero, de Rajoy para los suyos, pero no para España, no para toda España. Yo creo que ha llegado el momento de ese cuarto proyecto. Y nosotros debemos encabezar ese cuarto proyecto. ¿Quién si no? ¿Se imaginan ustedes a un Rajoy débil, con pocos escaños, que ya le cuesta dialogar cuando tiene mayoría absoluta, que ya le cuesta manejar y pilotar la nave con mayoría absoluta? ¿Se lo imaginan tomando decisiones, dialogando, llegando a acuerdos, ley por ley, tema por tema, en una posición débil y frágil? Yo no me lo imagino, porque creo que es de otra etapa, es de otra época. ¿Y se imaginan ustedes un acuerdo entre Podemos, el PSOE, los nacionalistas, los independentistas, para intentar dialogar con los demás? Yo no lo veo, porque lo que les caracteriza es que no dialogan con los demás, sino que quieren cambiar de bando. Como dice Pablo Iglesias, quiero que el miedo cambie de bando. Bueno, pues yo no quiero bandos ni miedo. Yo lo que quiero es una España unida. Yo lo que quiero es trabajar porque los españoles no nos dividamos en rojos y azules, sino simplemente seamos ciudadanos libres e iguales y decidamos en cada momento nuestro voto. Yo no quiero divisiones ni desigualdades ni ciudadanos de primera y segunda en función del territorio en el que naces o vives. Por tanto, son modelos antagónicos, el de la vieja política y el del populismo, al nuestro. Nosotros tenemos, por tanto, la relevancia y sobre todo la oportunidad de liderar esa segunda transición. Y hablo de segunda transición, no digo nueva legislatura, porque reformar la justicia, reformar y hacer un pacto nacional por la educación, reformar la administración pública de arriba abajo para hacerla productiva y sobre todo para poner el dinero en los servicios públicos, reformar nuestro sistema electoral y nuestro sistema de partidos. Todo eso es verdaderamente una segunda transición, no es una legislatura cualquiera. Reformar la Constitución, es decir, no estamos hablando de cambiar un decreto ley, estamos hablando de cambiar el modelo, de cambiar la democracia, cambiándolo todo sin romper nada, que sería el nuevo eslogan de la segunda transición. El primero era de la ley a la ley y yo creo que el segundo es vamos a cambiarlo todo sin romper nada. Vamos a hacer que España consiga reanimar nuestro proyecto común, que vuelva a revitalizar el proyecto común español, pero ni la Constitución,
ni la sociedad de bienestar, ni la economía de mercado, ni Europa se tocan. Esos son los 4 pilares que nosotros queremos mantener y reforzar. Y repito, así que vamos a reforzar los pilares fundamentales de este país: economía, mercado, sociedad de bienestar, Europa y Constitución. Vamos a reformar todo lo que no funciona, y lo he dicho, grandes reformas de Estado que necesitarán un partido que desde el centro pueda dialogar con los demás. Nosotros lo tenemos más fácil, porque nosotros podemos hablar con la vieja derecha y decir, oiga, hay que tener sensibilidad social, hay que garantizar la igualdad de derechos, hay que garantizar una sanidad y una educación. Usted no puede desmantelar la educación pública, usted no puede cargarse la sanidad pública. Y a la vieja izquierda le podemos decir, oiga, que antes de gastarse el dinero hay que crear riqueza. A la vieja izquierda le podemos decir que hay que emprender, que hay que crear, que hay que facilitar que la gente cree empleo y que hay que ponérselo fácil a la gente que quiere trabajar y que hay que reactivar nuestra economía. Así que desde el centro le podemos decir a la vieja derecha que la justicia social es necesaria y le podemos decir a la vieja izquierda que la economía tiene que funcionar y que hay que crear riqueza para repartirla. Eso es el centro. Algunos dicen, ¿qué es eso del centro? Esto que les acabo de decir. El equilibrio entre una sociedad de bienestar y una economía de mercado. Por cierto, mañana voy a una reunión de algo que no existe, según Rajoy y Sánchez, que es una reunión con 7 primeros ministros del centro político europeo, que gobernamos en 7 países de la Unión Europea. Eso que no existe, pues no debe existir ni Finlandia, ni Bélgica, ni Holanda, ni Luxemburgo, ni Eslovenia, ni Estonia, no deben existir para ellos. Pero para nosotros sí que existen. Y yo me pregunto, y mañana lo hablaremos con esos primeros ministros, ¿por qué no un 8º país gobernado por el centro? ¿Por qué no el país más grande de Europa gobernado por el centro? El que podía ser España, porque esos países son menos poblados y menos importantes en población que España. Hay mucha expectativa en Europa. Fernando Maura lo sabe porque ha sido eurodiputado y vicepresidente de ese grupo también, de demócratas y liberales. Y yo creo que es importante que en Europa sepan que en España el cambio puede llegar desde la sensatez. Que en España el cambio no va a llegar por la extrema derecha ni por la extrema izquierda. Es fundamental. Algunos, el otro día me entrevistaba a Le Monde y me preguntaba, estamos sorprendidos gratamente porque ellos han visto cómo ha crecido Le Pen. Dice, y en cambio vosotros estáis canalizando una buena parte del cambio en un proceso político, ejemplar, democrático, con valores desde el centro, desde la economía de mercado, desde el europeísmo, desde el bienestar, y estaban francamente sorprendidos. Otros en Grecia les ha crecido por los dos lados, o Syriza por la extrema izquierda o Amanecer Dorado por la extrema derecha. En España, por suerte, Ciudadanos viene a cubrir un hueco de sensatez, viene a cubrir un espectro para liderar un nuevo cambio desde el centro. Suárez, Felipe, Aznar, todos sabían que el proyecto mayoritario estaba en el centro. Todos ellos tuvieron que dirigirse básicamente al centro desde un lado, desde el otro o desde el propio centro. Y nosotros le vamos a explicar a nuestros compatriotas europeos que en España también está calando el centro, que en España también se puede ganar desde el centro, que necesitamos apoyo, ayuda, que sepan que hay europeos que queremos que el centro llegue a España, que esa tercera vía se consolide. Y yo, desde luego, que gente como Fernando Maura esté con nosotros también y se haya incorporado a este proyecto. Dice mucho de esa tercera vía de unión, ¿no?, que hemos creado. Hace unos años, los que creíamos en ese espacio, por motivos distintos, estábamos o en plataformas o en partidos distintos. Hoy, Ciudadanos ha conseguido unir a todos los que pensábamos igual. Ciudadanos ha conseguido que los españoles que creemos en la libertad y la igualdad estemos en un solo proyecto. Y eso es un logro hecho desde la generosidad, desde el diálogo y sobre todo desde la voluntad de cambiar las cosas juntos. No se consiguen grandes cambios si no hay generosidad. No se consiguen grandes cambios si no abrimos los proyectos a más gente. Y desde luego que Ciudadanos, si quiere gobernar España, tiene que abrir su proyecto a mucha gente, en este caso como Fernando Maura y otros que se han sumado a nuestro proyecto. Así que yo quiero también agradecer a tantas y tantas personas que, independientemente si habían estado en política, si no habían estado, si habían estado en plataformas civiles, da igual, convergen hoy en un proyecto de tercera vía en España, convergen hoy en un proyecto demócrata liberal en España, convergen hoy en el cambio sensato que necesita este país. Eso yo estoy también muy orgulloso de haberlo logrado. Sé que no ha sido fácil, tú lo sabes, Fernando. Sé que nos ha costado mucho tiempo, más del que deberíamos haber logrado, pero finalmente hemos conseguido algo que era muy importante, que todos estuviéramos en el mismo sitio, que todos estuviéramos en el mismo barco y que por fin España consiguiera aglutinar ese proyecto. Así que a todos los que os habéis sumado, me da igual si hace 10 años, hace 8 o hace un cuarto de hora,
Gracias también porque la fuerza que nos damos juntos, esa conjura que hicimos en el Goya, que hicimos el otro día en Vista Alegre, por cierto, esa conjura es la que nos hace fuertes. Algunos hubieran querido que no nos pusiéramos de acuerdo, algunos hubieran querido que hubiera división, algunos se temían que esa tercera vía se consolidara, pero ya es tarde, ya lo estamos logrando, lo logramos en europeas, lo logramos en municipales, lo logramos en autonómicas, lo vamos a lograr en las generales y lo lograremos también en las elecciones vascas. Estoy convencido de que ese es el único paso, sumar, sumar y sumar en esos valores que defendemos. Por eso, antes de acabar, quiero que recordemos de dónde venimos. Me preguntaban unos periodistas antes de venir, que hemos venido con el autobús de periodistas, que por qué en Ciudadanos gestionamos siempre bien los resultados electorales o por qué siempre estamos satisfechos, ¿no? Y yo les decía, porque sabemos de dónde venimos, porque sabemos que venimos de plataformas civiles, venimos de la sociedad civil, nadie nos ha regalado nada, nada. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí. Por tanto, aquellos que decían en municipales, bueno, habéis sacado 1.550 concejales, ¿esperabais más? Digo, hombre, teníamos 13. Sí, claro. Y aquellos también que sabían que tenemos 3 diputados en el Parlamento de Cataluña, pues ahora tenemos 93 diputados autonómicos y 12 grupos parlamentarios, ¿no? Así que somos humildes, pero para acabar también os debo decir que somos muy ambiciosos, que no nos conformamos con nada, que queremos más y que estamos jugando este partido, que le estamos disputando este partido a la vieja política y que vamos a intentar ganar ese partido, que sabemos que no tenemos tanto dinero como ellos, que sabemos que no tenemos tantos recursos, que sabemos que no tenemos tantos tentáculos, pero tenemos lo más importante, capital humano, ilusión y sobre todo valores y coraje para cambiar las cosas. Y yo creo que el futuro gobierno de España tiene que estar cargado de coraje. ¿Y qué mejor lugar para hablar de coraje que este? Coraje es lo que te sale del corazón, eso es significa la palabra coraje, lo que te viene del corazón. Y aquí hay mucha gente que está por lo que le sale del corazón, que es participar de este proyecto, defender este modelo de sociedad, luchar por estos valores. Yo no le pido a mis compañeros, ni me lo pido a mí mismo, ni escaños, ni les he pedido concejalías. Siempre les he dicho que defiendan nuestro proyecto, que defiendan nuestros valores, porque yo estoy convencido que quien piensa en España en vez de en escaños consigue mejores resultados, que quien tiene su país como objetivo, quien tiene gobernar su país como objetivo y hacerlo bien, saca mejores resultados que aquellos que solo piensan con la calculadora en escaños. Y nosotros estamos demostrando justamente que sin calculadora, pero con mucho coraje, sin demoscopia, y sin dinero como otros, pero con muchos recursos también humanos y con mucha voluntad, estamos tirando adelante un proyecto como este. Así que yo voy a apelar desde luego a esa ilusión, a ese coraje, a esa valentía que tenéis aquí, que sabéis mejor vosotros que nadie. No hay, dice mi compañero Fran Hervías, y lo hemos comentado algunas veces, que no hay nada más español que ser de Ciudadanos en Cataluña. Yo quiero añadir una cosa, no hay nada más español que ser de Ciudadanos en el País Vasco. Así que compañeros, compañeras, amigos, a todos los que estéis aquí, mucha gente que no sois ni siquiera de Ciudadanos, pero que da gusto ver esta sala a rebosar y con gente de pie y al final, vamos a intentar cambiar España, vamos a encomendarnos a los españoles, el futuro está en nuestras manos, nadie va a escribir por nosotros la historia, la vamos a escribir los españoles, tenemos una oportunidad de oro que no queremos desaprovechar. El futuro no está escrito, así que vamos a intentar escribirlo juntos y vamos a intentar que este país se vuelva a levantar, que España vuelva a ponerse en el lugar que merece, que todo lo que hemos luchado juntos, que lo que hemos sufrido juntos, y lo sabéis aquí, sirva de algo, que haya merecido la pena dar la cara por España y por la igualdad y por la libertad, que haya merecido la pena todo lo que hemos logrado, que todo eso no quede simplemente en que España siga igual y que sigamos con los mismos problemas de siempre. Yo creo que este país necesita un resurgir, un renacimiento de la sociedad civil española y ese renacimiento que representasteis aquí en Ermua, que representasteis aquí con Basta Ya, que representasteis aquí con tantos movimientos civiles, ese renacimiento civil que nos llenó de esperanza, de orgullo a todos los españoles, yo quiero que sirva también para que el 20 de diciembre ese renacimiento de la sociedad civil española lo consigamos con una papeleta naranja, con una papeleta de ilusión. Así que, señores, cuento con ustedes, cuento con vosotros.